Bueno, muy buenas. En esta oportunidad les voy a dar una pequeña charla sobre la utilización de geoceldas de alto desempeño en estructuras de pavimentos flexibles y el estado del arte. Me acompaña como autor, como coautor Santiago de Aponte, quien está trabajando en este tema y se está especializando en esta tecnología. Eh, Antes de comenzar con la charla, de forma específica, quería contarles que empecé a estudiar y a trabajar en esta tecnología, dado que entendía que nos permitía conseguir algún uso de materiales que hoy no son tan utilizados en la parte vial, sobre todo aquellos materiales que son cohesivos, y con esta técnica podemos ampliar el campo de acción. Así que bueno, eso fue lo que me motivó a poder investigar y profundizar mis conocimientos en esta parte. Bueno, la charla va a constar de estos puntos: un concepto de los pavimentos, de cómo funcionan los pavimentos, el mecanismo de funcionamiento de las geoceldas, las propiedades de las geoceldas de alto desempeño, algunas soluciones de refuerzo, un caso de estudio y las conclusiones. Bien, entonces, como todos sabemos, los pavimentos tienen un comportamiento o se diseñan de forma tal de que las capas que uno coloca o los espesores que uno coloca nos van a permitir, digamos, desarrollar o tener tensiones y deformaciones que sean compatibles con los materiales que se encuentran en las capas del propio pavimento y en los materiales de apoyo. Entonces, la función es lograr espesores que sean compatibles con sus cualidades. Entonces, las geoceldas, de alguna manera, van a acompañar o van a optimizar esa condición. Vamos a ir desarrollándolo más adelante. Muy bien, entonces en cuanto a los mecanismos de las geoceldas, en esta transparencia les quería contar un poco el concepto. Tengo un material como la arena, es un material no cohesivo, de poco uso en las capas de pavimento, salvo que esté consolidado o que esté confinado. La geocelda, junto con un material no cohesivo, nos va a dar un confinamiento y un buen uso del material, y un aumento del módulo. Bueno, uno lo podría esto asimilar al comportamiento del hormigón con el acero, donde cada uno cumple una función diferente en cuanto a la resistencia. Ahora, en cuanto a cómo las geoceldas de alto desempeño funcionan, al aplicar una carga, ¿sí?, de forma vertical, lo que hace las cargas, digamos, una vez que se aplican, se distribuyen por el material granular, y las geoceldas tienen que tener propiedades mecánicas tales que puedan contener las deformaciones admisibles que generan esas cargas. Generalmente las fuerzas viajan y son absorbidas por la pared de las geoceldas, y la idea es que esa geocelda se mantenga indeformable y que tenga una deformación máxima del 3%. En una de las figuras se ve también cómo las geoceldas contiguas ayudan a ese comportamiento. Aquí se ve, digamos, lo que hemos planteado al comienzo, que las geoceldas generan un aumento de las cualidades del material, le dan mayor módulo y mayores condiciones en cuanto a su comportamiento estructural. En esta transparencia vemos, bueno, en la figura de la derecha, cuáles son las variables que hacen que una geocelda funcione mejor. Todos sabemos que un módulo está, digamos, básicamente, digamos, su comportamiento, digamos, sus variables serían el módulo de apoyo y la rigidez del módulo de apoyo y las características del relleno, del propio material. Entonces, en esta esquema, nosotros vemos cómo a partir del módulo y a partir de las características del relleno, obtenemos un módulo de mejora, un coeficiente de mejora del módulo, lo cual nos va a dar una mayor rigidez. Ese sería un poco el concepto del comportamiento de estas geoceldas y lo que le confiere al material. En esta otra transparencia quisimos mostrar qué pasa con las tensiones y con el número de tensiones que se generan. En la izquierda tenemos una estructura sin geoceldas, en la derecha con geoceldas. Fíjense cómo las tensiones se distribuyen mejor, pero además las tensiones que se provocan bajo la capa fáltica o bajo la capa de geoceldas
son mucho menores, con lo cual todos los esfuerzos son de mucha mejor calidad. Y otra cosa que quería contarles y también mostrarles es el efecto tridimensional de la geocelda frente a una geomalla, donde la geomalla necesita que la estructura se deforme para empezar a actuar, mientras que la geocelda no. El propio confinamiento y su propia deformabilidad hace que eso funcione muy bien. Bueno, es muy importante, digamos, para que esto funcione, generar que las propiedades técnicas de las geoceldas sean las adecuadas. Por un lado, algunas dimensiones geométricas, tenemos que elegir el tamaño, la altura, algunas condiciones geométricas, y también algunas perforaciones que tienen las geoceldas para que haya un buen drenaje entre los diferentes elementos. En cuanto a las propiedades mecánicas y químicas, tenemos que asegurarnos que las geomallas, que las geoceldas, tengan un comportamiento completamente o lo más próximo a la indeformabilidad. Para eso vamos a ver algunos ensayos en particular. Entonces, tenemos uno de ellos es la resistencia a la tracción de la geocelda. Está basado en una norma que es la ISO 10319 del 2015, y lo que muestra es cuál sería la tensión que hay que aplicar hasta que se rompa. Se coloca la geocelda con todas las perforaciones hechas para que se puedan ver en forma muy rápida y sin problemas. Otro ensayo que es importante es determinar el módulo elástico, esto en la parte elástica, y el módulo plástico en la parte permanente. El módulo elástico es la capacidad de prueba para aplicar cargas acumuladas en las paredes de las geoceldas antes de la formación plástica. Y en cambio el módulo plástico valida que la deformación plástica acumulada no alcance el punto de falla durante la vida del diseño del proyecto. Entonces el módulo dinámico nos da, en este caso, en este esquema, estoy mostrando, digamos, dos tipos de geoceldas, una de mejor calidad que la otra. La azul es una geocelda que tiene de alto desempeño, mientras que la marrón es una geocelda con un material de peor calidad. Por supuesto, los módulos obtenidos son mejores en uno que en otro. Por otro lado, bueno, digamos, este ensayo se usa mucho en la industria aeronáutica, militar, o sea, es de alta precisión. ¿Sí? Y en cuanto a la resistencia a la deformación permanente, digamos, es un ensayo muy importante porque nos va a garantizar cómo la geocelda funciona a lo largo del tiempo con la aplicación de las cargas. Y si tenemos que asegurarnos que esa geocelda no se deforme más del 3% a lo largo de la vida útil del pavimento. Entonces se coloca en una cámara donde se va aumentando la temperatura con un cierto rango de tiempo. Todo eso está especificado en la norma STM D6992. Y bueno, y nos garantiza, digamos, que las geoceldas con el material estudiado funcionen bien. En la transparencia siguiente vamos a ver justamente las geoceldas con diferente material. La de la derecha el material de peor calidad, HDPE, y en la de la izquierda el material de alto desempeño. Como se ve, la geocelda no sufrió casi deformación. Y esto lo podemos ver en estos dos gráficos, este gráfico y la próxima transparencia. Aquí vemos cómo la línea verde muestra la geocelda, donde tenemos digamos, una geocelda de alto desempeño. Fíjense que en ningún caso la geocelda superó el 3% de deformación, y tampoco, digamos, a lo largo del tiempo. Básicamente, cuando uno analiza el gráfico, el aumento de temperatura nos está dando el tiempo, ¿no? o la cantidad de tráfico que ha pasado. En cambio, esta celda de aquí nos está indicando un comportamiento de peor calidad. En este otro gráfico vemos diferentes conformaciones de geoceldas, el gráfico verde, azul, magenta, y ninguna de ellas tuvo problemas de deformación más allá del 3%. Mientras las otras geoceldas con HDPE, que es el material de peor calidad, sí tuvo deformaciones mayores al 3% en poco tiempo. Otra cosa también interesante es que las geoceldas han tenido ya, están siendo normalizadas y estandarizadas en Europa. En Estados Unidos está en proceso de normalización.
Y en Israel, que es donde se desarrolló esta tecnología, ya está estandarizada y de un uso muy importante. Entonces, bien, basado y contado un poquito cuáles serían las propiedades y dónde tenemos que apuntar con las geoceldas, quería contarles qué soluciones de refuerzo podemos aplicar. Entonces, básicamente aparecen dos tipos de aplicaciones. Una es como refuerzo de capa estructural, en donde lo importante es calcular lo que se llama el MIF, o sea, el coeficiente de valoración o de mayoración del módulo de rigidez del material de relleno, de la geocelda, que generalmente ese valor, comprobado en laboratorio y en campo, está entre 1.5 a 7 veces el módulo del material de relleno. Y también se puede utilizar como refuerzo de subrasante, ¿sí? Donde aparece otro coeficiente que se llama SIF, pero básicamente es lo mismo, multiplica el valor del módulo de la subrasante, y esto se usa como, digamos, sustituto del terraplén de avance, o sea, cuando uno tiene que hacer sobre un terreno fangoso o sobre un material de muy mala calidad, y generalmente ese módulo aumenta casi 7 veces. Así que bueno, estas serían las dos aplicaciones. Aquí tenemos unos gráficos donde podemos visualizar dos cosas importantes. En primer lugar, el aumento del módulo, ¿no?, de la capa granular, que pasó de 207, un módulo típico para capa granular, 207 megapascales, a 550-600 con el uso de la geocelda. Pero fíjense lo interesante, que el material de relleno es igual al de la subbase, con lo cual estamos bajando también el costo de ese material y por consiguiente optimizando la estructura. ¿Y dónde lo podemos utilizar las geoceldas? Podemos utilizarlo como refuerzo de base granular en pavimentos de autopistas de alto tránsito, en subbases granulares, donde hay pavimentos de menor capacidad, de menor tránsito, o también en caminos vecinales, en vías terciarias, donde han dado muy buenos resultados. Como caso de estudio, voy a contarles una experiencia en Israel, donde es originario este producto, donde se está aprobado. Es una autopista que cruza Israel de norte a sur, tiene 140 kilómetros de longitud. La autopista está concesionada y el concesionario tuvo que hizo un tramo de prueba, es un ensanche hacia el carril interior, y decidió en 1 kilómetro hacer un tramo de control en ambos sentidos y evaluar resultados. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de este caso, de esta experiencia? Primero, demostrar que la tecnología es efectiva, ver que el espesor del pavimento se alinea con el existente, lograr también una reducción de la capa fáltica, reemplazar el relleno de la capa base por agregado de menor costo y calidad, y mantener o aumentar la vida útil medida en consumo de fatiga. Fíjense, también les puse aquí una pequeña fotografía de cómo es el proceso constructivo. Se colocan las geoceldas, ¿sí?, que es como un panal de abeja, como ustedes pueden ver, ¿sí?, y luego se coloca con una pala cargadora el material de relleno, y luego, una vez que está el material tirado, se coloca y se compacta como cualquier material normal. Entonces, fíjense en esta transparencia, vemos en la izquierda la sección de control no reforzada, en el cual tenemos una capa fáltica de 200 milímetros, una capa granular de 200 milímetros y una subbase de 270. Cuando colocamos nuestra geocelda, lo que hacemos es disminuir el espesor de asfalto, este relleno hacerlo de una capa de subbase, y bueno, un poco lo que hemos comentado antes. Ensayos sobre capa de material, hemos visto que la sección se ha reducido, se redujo la tensión haciendo un ensayo de plato de carga de 20 psi a 10 psi, o sea, se redujo casi un 50%, eso ha sido muy, muy bueno, y lo que se ha logrado es, en cuanto al espesor, digamos, en cuanto a las conclusiones, es que hemos podido disminuir el consumo de asfalto o la capa fáltica en un 20%, redujimos la presión en un 50%, eliminamos el uso de piedra partida o de capas granulares, mantuvimos el alineamiento existente y disminuimos una mejor distribución de tensiones y una reducción del asentamiento diferencial. Muy bien, entonces, como conclusión general, podemos decir que la geocelda de alto desempeño es una alternativa viable desde el punto de vista técnico frente a los diseños convencionales. La conveniencia técnico-económica de uso dependerá de la situación particular de cada proyecto, material disponible, suelos locales, estado de la subrasante, condiciones de tráfico.
Aquí en Argentina hemos hecho varios diseños, justamente con los materiales locales, al estar tan lejos, sobre todo en el núcleo húmedo, los materiales granulares, el uso de, digamos, de estas geoceldas disminuye mucho la distancia de transporte. Con lo cual, para uso local, es de muy buena, es muy interesante. También es crítico y es muy importante tener en cuenta la elección correcta del tipo de geoceldas para que soporte las cargas y no se deforme durante todo el periodo de vida útil. La geocelda también deberá tener una resistencia a tracción mayor al esfuerzo generado por el esfuerzo actuante. Y en cuanto a las condiciones, digamos, de estructura o de rigidez o de módulo, el módulo de rigidez disponible deberá garantizar un límite de formación tal que garantice ese coeficiente mayor o igual a 4 para toda la vida útil del proyecto en términos de tráfico. La geocelda debe mantener una deformación elástica compatible con la capa suprasyacente, y la deformación total acumulada de la geocelda deberá mantenerse en un rango tal que el MIF, o sea, el coeficiente de mayoración calculado, no pierda efectividad en el tiempo. Bueno, por supuesto que en el trabajo que se va a publicar hay mucho más detalle de los ensayos, experiencias, y bueno, y cualquier duda me pueden consultar. Así que bueno, esto es todo, les agradezco, y bueno, y estoy dispuesto a escuchar las preguntas que me hagan. Muchas gracias. Hasta luego.